Electrotrax, your solution in automation. Vamos a ver Radio Modem. Ahora, para poder avanzar aquí, les he puesto una imagen en la cual hay varios equipos, imágenes de varios equipos, ¿no? Y tenemos una conectividad. Si se dan cuenta, el símbolo que cada uno de ellos, de estos equipos o sistemas puede tener, es un símbolo que se llama ¿cómo? Conexión inalámbrica. Ok, conexión inalámbrica, ¿no? Entonces, estos equipos que ustedes pueden ver tienen algo en común, que tienen una comunicación o un envío de señales inalámbricas que pueden ser entre ellos o interactuando con otro equipo. Entonces, pero estas conexiones, estas señales inalámbricas, tienen que tener un cierto nivel también de seguridad, porque no pueden ser, digamos, captadas por otros sistemas, ¿no? Que pueden causar vulnerabilidad. Ok, por ahí surge un nombre, ¿no? Electromagnéticas, sí, son señales electromagnéticas, ¿no? Y es correcto, porque las comunicaciones inalámbricas se dan a través de un espectro, ¿no? Del espectro electromagnético, ¿ok? Entonces, para poder comunicarnos los equipos que yo tengo en campo, equipos industriales, se tiene que conocer el tema de la propagación de las señales para poder ser enviadas. Porque si ustedes ven por aquí esta imagen que yo estoy colocando aquí, estoy resaltando con el puntero, tiene unas antenas y las antenas en un equipo industrial de comunicación inalámbrica también se configuran. Se configuran con 2 GHz, con 5 GHz, dependiendo la banda de frecuencia con la cual estemos trabajando. ¿Ok? Ahora, estos equipos que nosotros podemos configurar también tienen unas, digamos, limitaciones, porque estos equipos, de repente, por la localía, por la geografía donde están, no van a poder transmitir las señales inalámbricas a otro equipo que se encuentra más alejado o, bueno, en Perú tenemos la cordillera de los Andes, pero de repente se encuentra detrás de unos cuantos cerros, entonces la señal no llega. Entonces se tiene que ver, se tiene que calcular, se tiene que medir cómo se puede hacer para poder llegar o llevar la información de un lado hacia otro. ¿Ok? Si estuviésemos trabajando, digamos, con satélites, de repente la comunicación para llegar de un punto de la Tierra a otro punto que está a la vuelta del planeta, se tendría que triangular, ¿no? Básicamente satélites para poder enviar la información, pero eso es muy costoso. ¿Cómo se hace realmente la comunicación en la parte industrial? Listo. Entonces acá tenemos una arquitectura tradicional en la cual tenemos pues un sistema, un proceso de llenado de un tanque. Y si nos damos cuenta, este transmisor que vemos aquí es un transmisor que podría ser de nivel, ¿ok? Está midiendo mediante diferencia de presiones, está midiendo el nivel que se encuentra aquí en el tanque, ¿no? Este nivel, una altura H, por ejemplo. Y esta información es enviada al PLC. ¿Sí? El PLC es este señor de aquí, es un equipo industrial que va a trabajar con los datos para poder mostrarlo a través de un panel de operador, o también llamado un HMI, ¿no? Este también envía información a un motor que maneja una bomba y producto de este lazo cerrado que se tiene aquí, se comienza a llenar el tanque, ¿no? ¿Okay? De repente está vacío, el transmisor va a enviar la información, que va a enviarle los datos al PLC y el PLC es el que va a enviar eh, la información al motor, ¿no? Entonces acá hay una especie de lazo cerrado que se envía información acá, el PLC trabaja con esta información, envía una señal a la bomba y se comienza a inyectar mayor cantidad de fluido, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Pero también tenemos una comunicación que se envía desde el PLC1 hacia un PLC2. Esta comunicación viaja por un cable, por eso que se le llama una comunicación cableada, y esta distancia va a depender del protocolo de comunicación que nosotros estemos manejando. ¿Okay? Acá hay un protocolo.
Entonces, el protocolo depende mucho de lo que nosotros queramos enviar. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, con Profibus, tengo la ventaja de que puedo enviar datos hasta 1200 metros, o sea, esta distancia que podemos tener de aquí a aquí, acá, puede ser 1200 metros, ¿no? Sin problema. Pero hay un tema aquí, que a mayor distancia lo que va a caer es la velocidad de transmisión. Pero puedo enviar, miren, más de 1 kilómetro datos del PLC1 al PLC2. Ahí no hay problema. Eh, el tema va cuando yo estoy en una industria donde la comunicación de un PLC a otro es complicada. ¿Por qué? Porque este espacio de acá, esta zona de acá, puede ser usado, puede ser movido, puede construir algo acá, pueden colocar algo acá. Entonces eso hace de que yo constantemente mueva el cableado, ¿no? Aquí. O de repente estoy en un proceso donde hay bastante movimiento. Por ejemplo, en el transporte, ¿ok? En el transporte se utiliza, digamos, que unos carros que comienzan a desplazar paquetes de un lado a otro, paquetes muy pesados. Y estos de aquí necesitan una comunicación que no sea alámbrica, sino que sea inalámbrica. Entonces, en una arquitectura tradicional, yo no podría usar cables porque mi proceso no me lo permite. Es ahí donde viene la arquitectura realmente moderna con las comunicaciones inalámbricas. Es el mismo proceso, pero en vez de utilizar un cableado para mandar información desde el PLC1 al PLC2, voy a usar desde el PLC1 por aquí al PLC2 aquí, voy a usar estos señores de acá, ¿no? Estos de acá, que son unas antenas que me permiten a mí enviar información, ¿ok? Recepcionar información y enviarlas pues al PLC. Estamos. Entonces, esa es la ayuda. Entonces, aquí la comunicación pues tiene que ser inalámbrica, entonces se va a enviar información y el otro PLC lo va a recepcionar. Pero no es tan fácil que se envíe información. Es decir, hay que configurar el tema de las antenas, hay que ver que sea compatible con el dispositivo transmisor, ¿no? ¿Okay? Y este envíe la información por un protocolo, ¿no? Por un bus de campo en el cual el PLC lo pueda traducir, lo pueda interpretar. ¿Okay? Ahora, esta comunicación que se da, que se envían datos desde un PLC1 a un PLC2, pasa por algunas atenuaciones, ¿no? Pasa por problemas, porque la señal no es que se envía de un punto a un punto, no, sino que esta señal se va distorsionando producto de la geografía, producto de la lluvia, la radiación, etcétera. Entonces, se pierde información. Entonces, el equipo tiene que tener, digamos, la suficiente potencia para poder enviar información y que no se pierda. Luego viene la traducción. O sea, no es tan fácil acá. Imagínate un proceso que sea realmente crítico, que es manejo de sustancias, digamos, químicas, ¿no? Si yo coloco cableado por aquí cerca a estas sustancias químicas, lo va a deteriorar. Es más, si yo coloco aquí un cerro, ¿no? Por ejemplo, en la minería hay cerros, hoy día hay un cerro y mañana ya no hay un cerro, entonces se colocan aquí encima de los cerros también repetidores para poder enviar la información y poderla repetir. Entonces, se tienen que considerar tener algunas, digamos, as bajo la manga para hacer una comunicación inalámbrica. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunos de los objetivos, vamos a hablar algo de la onda de radio, del modulador, del demulador. ¿Qué son estos, no? El modulador, pues, es este señor de acá, ¿no? Es el que se encuentra en el transmisor, en la antena transmisora. Y el demulador es el que se encuentra en la antena receptora. ¿Ok? Entonces,
Los equipos tienen que tener interiormente un modulador y un demodulador, si fuese el caso, en una transmisión bidireccional, para poder traducir esa información. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podríamos ver? El uso de lugares remotos o inaccesibles. Bueno, eso sí, va a depender mucho dónde nosotros tengamos ubicado nuestra estación, o el repetidor, o la antena, en todo caso también podríamos. El uso del espectro radioeléctrico, frecuencias licenciadas versus frecuencias sin licencia. Eso también es interesante porque no todos los equipos pueden trabajar, digamos, en todo el espectro de la banda de frecuencias. No. Hay bandas que son, digamos, licenciadas, es decir, donde tú no puedes trabajar, donde interfieres con señales, digamos, señales de las Fuerzas Armadas. Hay bandas licenciadas que no puedes, digamos, enviar información a esa frecuencia. Y hay bandas libres, hay bandas liberadas donde sí está permitido que los equipos envíen información porque es usada por los usuarios y las industrias, ¿no? Eso es lo que te quiere decir. Ahora, las bandas o las frecuencias licenciadas también hay multas, ¿no? En Texu en algún momento vinieron a medir eh, la banda de frecuencias con la cual trabajaban otros equipos inalámbricos. Y si tú trabajas con una banda que es licenciada, te cae una multa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con los equipos. Bandas de frecuencias como VHF o UHF son bandas que se utilizan normalmente, ¿no? Y bandas ISM y si necesitan línea de vista, por ejemplo, esto se da en el caso de algunas antenas que son direccionales. Entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? Este es el electromagnetismo, como dijo su compañero hace un rato, tiene que ver mucho con las señales inalámbricas, ¿no? Porque las señales inalámbricas se tienen que mover generando energía, ¿no? El movimiento de cargas eléctricas, ¿no? Y esas cargas eléctricas se mueven, ¿no? Y al moverse, lo que van a generar es que se crea un movimiento de electrones y va a generar la creación de un campo electromagnético, que es el principio de funcionamiento de las señales inalámbricas. Entonces, el electromagnetismo, pues, es la fuerza, es una fuerza que no se ve, pues, es invisible, que permite las comunicaciones inalámbricas entre, por ejemplo, celulares, computadoras, PLCs, laptops, desktop, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Y el electromagnetismo, pues, es la creación de un campo eléctrico a partir de, como le dije, el movimiento de partículas cargadas, ¿no? Que en este caso pues se están moviendo, ¿no? Entonces, el electromagnetismo está en función de un campo magnético y un campo eléctrico, por eso llaman electromagnetismo. El campo electromagnetismo es más fuerte que un campo magnético y que un campo eléctrico, esa es la combinación de ambos. ¿Okay? Entonces, yo puedo generar un campo magnético si tengo un campo eléctrico y viceversa. Puedo generar un campo eléctrico si tengo un campo magnético. Pues ese es el principio de funcionamiento. Ok, entonces nosotros lo que tenemos aquí es, tenemos dos antenas, por ejemplo, ¿no? La antena A y la antena B. Y habíamos comentado para que se genere un campo electromagnético, yo necesito tener cargas moviéndose. Entonces, esta es la electricidad. La electricidad son cargas moviéndose. Entonces, si yo quiero enviar información desde una antena transmisora a una antena receptora, yo lo tengo que hacer mediante un campo electromagnético, ¿okay? Que pueden ir con señales senoidales, por ejemplo. Estas señales pueden ir en diferentes sentidos, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas, pueden ser atenuadas, ¿no? Pueden ser de una frecuencia más corta, una frecuencia más larga, etcétera. Pero la idea es la siguiente, ¿no? En la comunicación inalámbrica, pues, se usa el principio, como le dije, de la fuerza electromagnética para transmitir, pues, ondas desde el punto 1, ¿ok? Subiendo aquí, llega aquí a la antena transmisora, aquí se producen unas vibraciones, ese es el principio de funcionamiento de las antenas. Se producen unas vibraciones debido al paso de los electrones, generando unas ondas de radio, ¿ok? Entonces, en resumen, la antena irradia, ¿no? Corriente alterna como unas ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas llegan también a la antena receptora en el punto B
Y aquí también comienzan a vibrar a una cierta frecuencia, lo producto de los electrones obviamente, lo que la antena receptora reproduce, ¿no? La onda generada por la antena transmisora, es decir, ambas antenas tienen que eh, vibrar a la misma frecuencia para poder identificar estas señales. Luego esta señal baja por acá por el punto 3 y puede ir pues a un equipo industrial para que pueda ser interpretada las señales. Entonces, ese es el principio de funcionamiento. ¿Okay? Entonces tenemos una transmisión electromagnética. Ahora, estas señales que nosotros vemos aquí pueden ir a una cierta frecuencia, ya sea licenciada o no licenciada. ¿Okay? Hay un espectro grande aquí que nosotros podríamos trabajar. Entonces aquí se da la comunicación para que lo recepcione, ¿no? Pues acá tenemos el espectro electromagnético. Nosotros en el espectro electromagnético hemos colocado aquí las frecuencias que pueden ir frecuencias para ondas de radio, para microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X, radio gamma, por ejemplo, ¿no? Nótese que a medida que nosotros nos vamos más hacia la derecha, la frecuencia se hace mucha más corta, ¿no? ¿Ok? Frecuencia se hace mucho más corta. Las frecuencias son repeticiones de onda que pasan por un mismo punto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 60 Hz, estamos diciendo que son 60 ciclos, 60 puntos pasan por un segundo, por eso son 60 Hz, ¿no? En la Hz es la inversa de los segundos. Y aquí pasa lo mismo. Nótese que las ondas de radio tienen una mayor frecuencia, o sea, son mucho más anchas, ¿no? A diferencia de los rayos gamma, que son frecuencias mucho más cortas. Acá hay una ventaja principal de las ondas de radio. Por eso que nosotros usamos comunicaciones mediante las ondas de radio. Porque tenemos una frecuencia menor, pero la distancia a la cual nosotros podemos enviar los datos es una distancia muy grande. Esa es la ventaja de utilizar las ondas de radio. Entonces, mira esa pequeña diferencia. ¿Ok? Si bien es cierto, tenemos una frecuencia mucho más baja, pero a donde yo puedo enviar llego a una mayor distancia. Entonces veamos más o menos. Como yo necesito ver el espectro aquí que hay en las ondas de radio, entonces vamos a colocar los márgenes, ¿ok? Entre las ondas de radio y las ondas de microondas. ¿Por qué microondas? Más adelante lo vamos a ver. Te adelanto, las ondas microondas, acá tenemos tu celular trabaja por acá, por ejemplo, ¿no? Tu Wi-Fi también está por acá. Las ondas de radio, pues tenemos a los PLCs aquí trabajando y la radio que tenemos en casa, ¿no? Nuestro equipo de sonido trabaja acá, la zona de radio. Entonces vamos a marcar estos hitos para ver de dónde a dónde vamos a trabajar. Entonces, en el rango de ondas de radio y microondas, se han colocado todas estas, digamos, zonas o rangos de frecuencia. Cada una de ellas ya es bastante conocida, ¿no? HF, VHF, UHF, etcétera, ¿no? Entonces vemos aquí algunas de ellas, ¿no? Extremadamente de baja frecuencia, ¿ok? Aquí tenemos frecuencias, mira, que pueden ir desde 30, de 3, perdón, a 30 Hz y la longitud de onda, ¿no? Puede ir desde 105 hasta, uy, acá hay un error, desde 100, desde 10 debería ser hasta 100, hasta 104 kilómetros, ¿no? Entonces acá es una distancia bastante larga, mira, para cuando yo envío frecuencias de 3 a 30 Hz. ¿Alguien sabe cuál es el rango de frecuencias audible para el ser humano? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien se acuerda cuál es la frecuencia audible? 120. Y el rango más o menos en la cual yo puedo escuchar ruidos. Ajá, está confirmado mi PC. Entre, ¿cuánto? Ah? ¿Alguien se acuerda o no? Creo. Ok, ya, pero vamos entre 20 y, 20.000, creo. claro, ¿no? Sí, entre 20, realmente es entre 20 Hz hasta los 20 kHz más o menos. El rango, ese es el rango que nosotros podemos. A bajas frecuencias, como el perro ya no puede escuchar, ¿no? ¿Ok? Claro, sí, así es, ¿no? Entonces acá tenemos algunas de las frecuencias y vamos a ir poniendo por acá.
Entonces el VHF, como vimos hace un rato, Very High Frequency, está entre 3 y 300 MHz. Y fíjense que la longitud de onda, ¿ok? Va de 10 a 1 metro, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia, lamentablemente, la longitud de onda es menor. La longitud de onda se mide desde un pico hacia otro pico, ¿no? Esa es la longitud de onda. ¿Ok? Pero nos damos cuenta de que la longitud de onda es menor. Igual para una señal ultra, de ultra o de alta, ¿no? ¿Ok? Ultra frecuencia sería pues de 300 MHz a 30 GHz. Y la distancia de la longitud de onda sería de 1 metro a 10 centímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, mm, hay que tener pues cierta cantidad de frecuencia para poder tratar de enviar la mayor cantidad de distancia, como es esto de acá. Por eso me conviene trabajar en este rango de frecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué equipos tengo aquí en la parte de radio? Bueno, aquí va a trabajar mi PLC, por aquí va a estar tu celular y por aquí va a estar tu señal de Wi-Fi, o las comunicaciones inalámbricas que todos nosotros usamos, ¿no? Que está casi aquí en el límite. ¿Ya? De aquí tenemos algo de comunicaciones por ondas de radio, ¿no? Eh, por ejemplo, las señales que puede emitir un transmisor. Aquí tenemos mi PLC. Mi PLC lo que va a hacer es... Uy, ¿qué pasó? Mi PLC lo que va a hacer es enviar información a mi transmisor y en el transmisor nosotros hacemos las configuraciones, ¿ok? Seleccionando, por ejemplo, la banda de trabajo, ¿no? Y la frecuencia en la cual nosotros vamos a poder enviar la información. Se configuran las antenas. Por ejemplo, este es un equipo que tiene 3 antenas, ¿no? Entonces, la mayoría de los equipos actualmente hacen un trabajo bidireccional. Son transmisores y también son receptores. Ahora, las antenas, de acuerdo a su configuración, tienen una potencia de consumo, ¿ok? Tienen una distancia a la cual podrían llegar sin problemas y también tienen un tema de irradiación de señal. Es decir, si tú al equipo lo colocas de cabeza, ¿ok? O hacia el costado, inclinado, es decir, las antenas por un costado, veamos aquí algo así. Acá, si esto lo colocas, los giras, entonces tu equipo quedaría por acá, si la antena 1, la antena 2 y la antena 3. ¿No? Entonces, no es lo mismo que tu equipo trabaje de esta forma que de esta forma. ¿Por qué? Porque la potencia de la antena va a ser totalmente diferente y eso también se tiene que analizar. Por eso los equipos tienen una posición adecuada para que puedan emitir una cantidad de potencia para que pueda llegar al otro equipo. Entonces, a ver, ¿cómo es el tema de las ondas? Justo aquí te he puesto una imagen para que se pueda entender. Cuando yo emito una señal o el transmisor emite una señal, la señal que se emite no es puntual, eso quiero que se entienda, ¿ok? Las señales, las ondas no son puntuales, ¿no? Las ondas salen más o menos así y van creciendo y van creciendo y van creciendo, ¿no? Y hasta que llegan al equipo, supuestamente, ¿no? Pero no siempre pasa eso. Entonces, en la vida real, la onda sufre alteraciones producto de que tenemos muchas cosas en el camino, ¿no? Por ejemplo, por acá hay una ventana abierta, por acá tenemos una torre, por acá hay una especie de poste de luz, podemos tener un cerro, edificios, etcétera. Entonces, las ondas pueden salir, pueden chocar, pueden desviarse, pueden atenuarse. Fíjense, esta onda de acá comienza con una cierta amplitud, tienes una amplitud acá, acá, y luego va cayendo, ¿no? Sufren atenuaciones. Entonces, pero al final llega, parte de la señal, llega aquí al receptor. Entonces, aquí tiene que ver la potencia de la transmisión, ¿no? La potencia que consume las antenas también. Por eso que es configurable en el equipo. Entonces, una vez que llega al receptor, el receptor se da cuenta que las señales han llegado así, han llegado las señales, es decir, ha llegado la data, pero ha llegado más quién, más atenuaciones, o sea, llega con señales pequeñas, más quién, más el ruido, ¿no? Todo esto ha llegado al receptor.
Y el receptor tiene que tener, digamos, una especie de demodulador, ¿ok? Acá viene de demodulador, ¿ok? Aquí, el demo. Entonces, esto es un modulador, ¿ok? Él tiene que tener un demodulador, es decir, tiene que tener una especie de decodificador internamente para poder agarrar todo esto, señales con ruido y todo, y poder sacar la data que necesita nuestro PLC. Eso es lo que necesitamos. Entonces, no solamente el PLC envía la información al transmisor, ¿ok? El transmisor tiene que ver la forma de poder enviar al receptor y el receptor tiene que tener, digamos, lo suficiente, ¿ok? Para poder enviar la información acá al PLC. Entonces, ¿qué necesitamos aquí conocer? Muchos de los transmisores, casi, bueno, todos realmente tienen un modulador. Entonces, el modulador lo que hace, pues, es enviar la data, ¿no? De ceros y unos y agregarle una especie de señal portadora para poder enviar. Recuerda que la señal, como te comenté en los slides anteriores, lo que se enviaba era una señal senoidal. Esta señal senoidal es lo que se enviaba. Para enviar esta señal senoidal, si yo me meto dentro de esta señal, lo que voy a ver es que hay parte de señal digital aquí que se le agrega una señal senoidal, por ejemplo, para que pueda llegar. Entonces, ojo con eso. Yo no estoy enviando unos y ceros realmente, ¿no? Aquí lo que yo no estoy enviando es unos, no. Aquí yo estoy enviando señales senoidales y dentro de esas señales senoidales está viajando una codificación, producto de un modulador que se ha colocado aquí. ¿Ok? Entonces, el modulador lo que va a hacer es prácticamente enviarte una señal digital más una señal senoidal eh, por el aire, ¿no? Por las antenas, vibrando pues a una cierta frecuencia para que el otro receptor recupere esa señal y también la pueda transmitir al PLC sin errores. ¿Okay? Todo eso es una jugadita que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, como les dije, hay instituciones también que te regulan el tema de las frecuencias en las cuales nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, la entidad se llama la FCC, me parece, sí, FCC en Estados Unidos. La FCC, la FCC, en Estados Unidos, ¿no? La FCC. Es el comité, me parece, la Comisión Federal, ¿no? De Comunicaciones. Y en Europa se llama la ICC, ¿no? Y también es muy parecido, ¿no? ¿Okay? El Comité Europeo de Comunicaciones. ¿Y en Perú cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama la entidad en Perú que regula las comunicaciones? ¿Sí? El MTC, ¿no? Sí. Ajá, correcto. Sí, por ahí lo escucho bajito, no sé si es mi audífono, pero bueno. A ver. Sí, el MTC, excelente. El MTC es el que gestiona, no regulariza, ¿no? El tema de las comunicaciones inalámbricas, todo lo que tenga. Pues hay un permiso especial que se tiene que hacer. Sí, bueno, las frecuencias que pueden lastimar son las frecuencias pues, más altas, ¿no? Ok. Y eso yo aprendí de esta forma, ¿no? Por ejemplo, buena pregunta de su compañero. ¿Cuáles son las frecuencias que realmente lastiman? Porque siempre se pregunta eso, ¿no? Y viendo, ¿no? Imagínate que estas señales de acá son las señales de la onda. Y tú tienes tu cuerpito, mira. Esto se entiende así. Es tu cuerpito aquí. Es tu cuerpito aquí. Ahí está. Es tu cuerpito. Si te viene una señal así de onda grande, ¿no? Del tamaño de una pelota, por ejemplo, te cae tu cuerpo. ¿Podrá pasar por tu cuerpo? ¿Pasa por tu cuerpo? No, ¿qué dice? O simplemente choca y rebota. ¿Están ahí? Imagínate, de nuevo la pregunta, no se entendió. Imagínate lo siguiente. Tú tienes acá un hula hula. Todos conocemos el hula hula, ¿no? Ya tienes una onda del hula hula que llega a tu cuerpo de ese tamaño.
choca, ¿qué hace? Rebota, ¿no? Vamos, hasta ahí, correcto, muy bien, rebota, muchas gracias, Jimmy. Excelente. Yo te pregunto lo siguiente, si tú estás aquí estás parado, y llega aquí una señal, voy a silenciar a su compañero Carlos, ya, sí. Llega una onda aquí, una onda gamma. Esta onda gamma es como una aguja y te cae tu cuerpo. ¿Qué crees que pasaría? ¿Te hinca o no te hinca? Llegando aquí a la onda gamma, ¿no? Pregunta, si la onda gamma tiene una frecuencia mm, más pequeña, ¿no? Más corta acá, perdón, acá sería así. Entonces, acá es más comprimida, ¿no? Y su forma de él es como si fuese una aguja. Te cae tu cuerpo, ¿qué pasaría? ¿Te podría traspasar la onda o no? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso la mayoría de las señales se hacen mediante radio, porque las señales de radio no suelen afectar mucho al cuerpo humano, mientras que a mayor frecuencia, como las ondas, las microondas, hacia la derecha, sí te causan un daño, obviamente. Entonces, por ahí viene la jugada. Entonces, ¿quiénes causan más daño? Las señales que tienen una alta frecuencia, que son las ondas gamma, X, ultravioleta, infrarrojo, ¿no? Inclusive las microondas también, pero en menor cantidad, pero de todas maneras. Las que causan menos daño son las ondas de radio. ¿Por qué, profe? Porque las ondas de radio tienen muchas veces un perímetro que puede ser del- de varios cientos de kilómetros, ¿no? Una onda, así es, una onda puede tener una, digamos, un perímetro de casi el perímetro de la Tierra, porque las comunicaciones se hacen por radio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la figura. Cuando yo quiero comunicarme con la Luna, ¿por qué lo hago? ¿Por rayos gamma o por radio? ¿Qué dicen, qué creen ustedes? Ustedes que ven películas por radio, ¿no? Ahí está el mayor poderío. Son las ondas de radio las que causan el menor daño y además llegan a una mayor distancia, ¿sí? También por eso le llaman radiofrecuencia, ¿no? Están mandando frecuencias en función de ondas radio. Entonces se envía la información, el PLC, obviamente el PLC en el otro lado tiene que recepcionarla. Ahora, esta información, como le dije, tiene una codificación, pero para evitar las atenuaciones, para evitar los rebotes, la lluvia, los obstáculos, se le está agregando a la onda principal, o que a la codificación se le está agregando unos códigos. Esos códigos se llaman CRC, ¿no? Código de paridad par, por ejemplo, código de paridad impar, o sea, se va complementando las señales para que por más que yo tenga atenuaciones, por más que yo tenga caída de señal o repeticiones o haya ruido, porque también se mete el ruido, el receptor tenga la suficiente capacidad de poder interpretar y poder desmenuzar y extraer la señal tal y como se ha enviado, tal y como le envió el PLC inicial al PLC final, ¿no? Eso tiene que tener la capacidad. Entonces, dentro de la comunicación también se tiene que seleccionar el tema el tema de los errores, ¿no? Tengo que ver qué selecciono yo para que ambos conversen. No le puedo poner paridad para acá y paridad para acá en él porque sería desastroso. Ambos tienen que configurarse con el mismo código de error, con la misma, digamos, con el mismo protocolo, ¿no? ¿A cuánto tienes que vibrar? Lo primero es tener tu antena, ¿no? O sea, tu antena, como nosotros lo vemos aquí, dentro de la antena hay algo que se llama IDU, ¿no? Ahí ¿dónde está acá. O sea, tu antena tiene internamente aquí algo que se llama IDU, ¿no? IDU. Y este es en el transmisor. En el receptor, IDU. Y en el receptor tiene que tener el ODU. Pues tiene que llegar la información eh, para que lo transmita, lo envíe y el otro lo pueda recepcionar. Hay una parte interna, una parte externa en las comunicaciones. Ahora, ahorita lo que estamos viendo nosotros son antenas pequeñitas, pero existen antenas mucho más grandes, ¿no? En la cual se quieren enviar a mayor distancia las señales. Yo te pregunto una cosa, ¿qué pasaría si es que aquí alguien construye un edificio muy, muy grande?
de varias cuadras también de tamaño. Las ondas de radio van a rebotar, pues algunas veces y van a irse para arriba. De repente pasan algunas, pero pequeñísimas, ya las justas llegan por acá, ¿no? De repente ya ni llegan porque pierden potencia, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en un departamento donde las paredes son muy gruesas, el Wi-Fi que genera tu access point, ¿no? Tu AP, ¿no? La señal que se genera muchas veces es muy de una potencia muy pequeña, que no llega a tu cuarto, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de departamentos también. Entonces, por los condominios, ¿no? Unas paredes grandes, gruesas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo necesitaría utilizar un repetidor para poder eh, hacer que la señal llegue y poder retransmitirla pues, al siguiente PLC, a la siguiente estación. Entonces, lo mismo va a pasar. Tú tienes que asegurar que tu señal pueda llegar. Entonces, para eso existen algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? De repente les aparece el link del chat por acá por, no sé, Estados Unidos, Canadá. Traten de llevar los hitos, ¿ok? Traten de llevarlo aquí a Sudamérica, a Perú, pues, ¿no? ¿Ok? Todos están por ahí y pudieron abrir el link que les he compartido. A ver, entonces, como les decía, voy a yo mover estos puntos, los voy a mover más o menos por acá. ¿Ok? Entonces, lo que se va a ver, voy a mover aquí, un poquito aquí. Vamos a ver un poquito cómo se está generando la señal. Entonces, en el tema de las comunicaciones inalámbricas es importante tener mapeado dónde estoy colocando mis antenas. Las antenas pueden ser de tamaños de centímetros y también hay antenas que pueden tener varios cientos de metros. Entonces, claramente si yo pongo un hito en este punto de aquí y otro hito cerca a Trujillo, por ejemplo, me doy cuenta de que mis antenas, ¿ok? No se van a poder comunicar. Esto se llama línea de vista. O sea, no hay línea de vista porque en el transcurso de la geografía yo veo varios puntos aquí a lo largo de la línea de vista que impiden la comunicación. Entonces, mi antena, ¿ok? Por más que tenga una elevación, no por el tamaño de la antena, sino esa elevación de la misma geografía, de más o menos, estamos hablando de 1493 metros, ¿ok? Por más que esté elevado en el punto azul y en el punto cerca a Trujillo esté a 1050 metros, o sea, no tengo una línea de vista. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo trataría de subir la, la antena, ¿no? Entonces yo puedo jugar aquí con el tamaño de la antena que sea de 100 metros, por ejemplo. Igual puedo subir a 100 metros y me doy cuenta de que igual sigo teniendo el mismo problema de la línea de vista. Entonces la comunicación aquí no se podría dar. ¿Por qué? Porque este señor de aquí está con un tamaño, ¿no? Con una desviación, digamos, eh, muy alta. Entonces voy a mover un poquito hacia arriba, depende de la cordillera, subiendo un poco mi señal, mi antena, cargando mi antena, ¿no? Más o menos por ahí podría ser, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos a ver, el super internet está lento. Ahí está, ¿no? Y también bastante complicado, mira, porque yo tengo una distancia casi de 128,68 kilómetros, ¿no? Es bastante realmente no, poner por acá. La distancia para mi antena es bastante, entonces yo no podría usar. De repente poniéndolo por acá más o menos a mi antena, ¿no? Por aquí. De repente ahí sí podría poder visualizar de manera correcta mi señal, ¿no? Sin tener alguna interferencia propia de la geografía que se pretende trabajar aquí. Ahí está mucho mejor, mira. Si yo comienzo a subir de repente esto a unos 100 metros mi antena, podría estar mucho mejor, ¿verdad? Todavía un piquito, pero suficiente como para poder yo poder pasar esta señal. Yo le pongo acá también 100 y ya más o menos estamos por ahí, ¿no? Entonces, miren, ve,
Esta es una forma sencilla también de poder ver cómo podrían ser mis antenas si yo quiero enviar información, no solamente pues a 100 metros, 200 metros, sino pasar los 60 kilómetros, los 100 kilómetros de un punto a otro sin perder la señal. Entonces, en las comunicaciones industriales de manera inalámbrica, por señales de radio, también me permiten hacer esto. Eso se llama los radiomódems. Los radiomódems pueden enviar información varios cientos de kilómetros, dependiendo de su configuración, dependiendo de su antena, ¿ok? Y llevar información segura desde un punto hacia otro. ¿Ok? Ahí acaba el tema de la comunicación. Ahora, en el mismo equipo, nosotros hacemos algunas configuraciones adicionales, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces estábamos viendo que el transmisor pues va a enviar eh, una codificación, ¿ok? Al receptor y el receptor tiene que decodificar esta señal. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces las señales hemos visto que se envían de forma senoidal, ¿no? Pero después se pueden surgir algunos inconvenientes y ya no llega de senoidal pura, ¿no? Llega una señal disminuida, mermada, ¿no? Atrofiada, se podría decir, y el receptor tiene que tener la capacidad de poder extraer la data, ¿ok? Ahora, los, los radiomodems, muchachos, por ejemplo, acá hay un modelo de radiomodem. Voy a poner acá está. Este es un radiomodem, ¿no? Los radiomodem de este modelo, que es un modelo que tenemos aquí en TechSoup, tiene una banda, mira, una licencia libre, ¿no? De 2,4 GHz y un rango hasta 16 kilómetros, mira. Entonces, para este equipito con esta antenita. Si yo tuviese otro equipo de repente mucho más potente, podría enviar la información a una antena mucho más grande y el cual pueda transmitir la información. Ahora, las antenas también se tiene que ver qué tipo de antenas existe, ¿no? Hay diferentes tipos de antenas. Hay antenas que envían de manera direccional, hay antenas que irradian en cualquier punto, como tipo los platos. Y eso también tienen que ustedes revisar la información, que cuál es la que mejor se acomoda a su estilo de envío de datos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y este señor, este radio modem, si se dan cuenta por aquí, tiene una alimentación, ¿ok? Tiene unos LED que nos permiten visualizar el tema de los datos y el encendido. Y aparte también tiene por acá un puerto de comunicación. Este radio modem se configura a través de RS232 y RS485. Cualquiera de los dos puertos podrías trabajar con él. Y también tiene la comunicación. Entonces, este es un formato un poco más antiguo, con el cual nosotros podíamos hacer la configuración por la laptop, por un desktop, para poder hacer su configuración también. Y poder enviar datos a nuestro PLC, ¿no? Entonces, este señor es esta parte de acá, ¿no? ¿Ve? Es el de aquí, pero menos moderno que el que hemos colocado aquí, que envía los datos al PLC y viceversa, ¿no? Sobre este modelo existe otro también, uno que es su primo hermano, pero ahora ya la interfaz con la cual se comunica al PLC es por este puerto de acá. Y también se configura por este puerto a la computadora para seleccionar el tipo de antena, en la banda, el tema de los códigos de errores, etcétera, ¿no? Y ya él nos puede enviar, pues, eh, hasta 14 millas, dice, transferir datos, ¿no? Ya sea por antenas omnidireccionales o repetidores o alguna otra antena de mayor ganancia. Pero también se configura, ¿no? Y aquí se ha puesto también un link para que ustedes también puedan más adelante revisar. Y nos permite trabajar, bueno, en poder enviar datos hasta 50 megabits por segundo, ¿no? Ya depende mucho también de la inversión que uno pueda tener para poder enviarla y adquirir los equipos, ¿no? En este caso, el tema de las antenas sí depende mucho de la instalación donde ustedes quieran implementar
porque se va a tratar de generar como una estación, ¿no? Una estación de recepción y una estación de transmisión, ¿ok? Porque hay algunas antenas que sí son mucho más pesadas, que necesitan una alimentación mayor, ¿no? Ya no de 24 voltios, sino de repente 220, porque consumen más amperaje también, ¿ok? El tipo de conexiones también que se tienen que realizar, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, existen las antenas, pues, tipo Yagi, ¿no? Como se ve aquí. De repente algunas las ha visto, ¿no? Típico. Antiguamente los televisores antiguos tenían unas antenas muy parecidas a estas, ¿no? Que se colocaban en los techos. Antenas muy parecidas. Existen algunas otras antenas como las unidireccionales, y esto tiene que ver mucho con el tema de la forma de generar las señales o recepcionar las señales, ¿no? De la omnidireccional. Omnidireccional porque envía en cualquier, digamos, dirección su señal. Y también aquí tenemos algunos ejemplos de la forma como se irradian las antenas, ¿no? Fíjense, hay algunas que tienen, de acuerdo a la forma, o si se ha colocado, digamos, de pie o de costado las antenas en la forma de irradiación, ¿ok? Ahora, en algunos equipos se tiene, acá está la Yagi, miren, cómo irradia, ¿no? Cómo se ve, miren. Antena dipolo, cómo se generan, ¿no? Estas dos señales. Y aquí, plano, por ejemplo, digamos, horizontal, ¿no? Cómo se generan las antenas, ¿no? Cómo envían los datos. Entonces hay que ir cubriendo la cantidad de distancia a la cual nosotros queremos enviar la señal, haciendo este diagrama, por ejemplo. Ahora, si nosotros esta antena lo colocamos de pie o de costado, de repente la forma de radiación también es diferente. Por eso siempre hay que tener cuidado y hay que ver si es que va a llegar la señal o no va a llegar la señal. De repente en algún momento eh, hemos solicitado, por ejemplo, internet inalámbrico, ¿no? A una empresa. Antiguamente se hacía eso, ¿no? Y la empresa te venía y te ponía unos platos, ¿no? En los edificios y para calibrar y que llegue la mejor señal, hacían que se comunicaban con otro, con su ayudante, ¿no? Es lo que se tenía y lo que se hacía era le pasaba la voz por teléfono, por radio, y le decía que mueva la antena para que pueda llegar la mejor calidad de señal. Y eso hasta ahorita se hace en algunos puntos, donde no hay, por ejemplo, troncal para internet, ¿no? Entonces se hace la comunicación mediante platos, ¿no? Mediante antenas, ¿ok? No sé si han visto por ahí algunos edificios se colocan, ¿no? Y algunos también, para no romper pared, también colocan de manera inalámbrica, ¿no? Su antena y lo anclan ahí en su balcón. Ya sé que han visto por ahí. Entonces, de eso se trata, para que puedan tratar de ver la mayor calidad de señal. Ahora, hay programas pues, que te permiten visualizar este tipo de señal con software, ¿no? Para ver si es que llega correctamente la señal. Y eso tienen los de Claro, Movistar, tienen eso, ¿no? Y aquí una imagen más clara, un poquito acerca de cómo es el patrón de radiación de una antena, por ejemplo, directiva, ¿no? Cómo se genera. Entonces, esto es lo que se tiene que cubrir. También hay pérdidas, claro que sí, se mira en decibelios, ¿no? Hay lados en que no se, digamos, no llega la señal, pero lo que se tiene que ajustar son estos grados de aquí que ustedes pueden visualizar, que es el rango de medida en la cual tu equipo receptor debería estar. Este es el emisor y digamos este es el receptor. Entonces no lo vas a poner tu equipo por el lado de aquí, porque ahí no va a llegar, tiene que ser aquí. Entonces, si tu equipo está por acá, lo que se hace normalmente es girar un poco la antena para que puedas cubrir este rango de acá. Pero pues si no llega es por el tema de potencia, entonces tendrías que colocar repetidores o tendrías que implementar un sistema como el que se ve aquí para darle una mayor potencia a la antena. Pero esto suele ser mucho más caro, obviamente, porque ya es comprar equipos adicionales al que tú tenías. Pero sí se hace, ¿no? Ya estas son antenas un poco más caras, ¿no? Pero todo tiene que ver con... Entonces,
la mayoría pensaría, profe, ¿y cómo hago todo este sistema? Bueno, ya te viene como un paquete, ¿no? Tú te compras todo esto y simplemente lo ensamblas. Ahora, la codificación que llegue aquí, ¿ok? Tanto para el emisor, para el receptor, digamos, puede ser cerrada, ¿sí? Para el equipo, pero para el dispositivo, para el PLC, lo que llegue tiene que estar, digamos, en el mismo protocolo. Es decir, si el PLC le envía aquí señal en Profinet o en Ethernet industrial, lo que haga el equipo por aquí, de repente es cerrado, ¿ok? Solamente configuras las etapas y el tipo de antena y las ganancias, se envía información y lo recepciona el otro equipo nuevamente en el formato eh, del equipo y luego lo transmite nuevamente en Profit. Entonces, muchas veces creemos que nosotros tenemos que hacer toda esta configuración y no es así realmente. Entonces, lo que sale de aquí puede ser como una caja negra y que no nos interesa cómo funciona internamente, salvo configurar algunas pautas. Y sí me interesa cómo lo recepciona, con qué protocolo. Y yo eso podría fácilmente seleccionar en el equipo. Entonces, viéndolo así, miren, ve, todo esto de acá es como si fuese una caja negra, ¿ok? Que transmite información por aquí. Y cuando lo recepciona, ¿ok? Lo tiene que pasar en el formato en que lo lea el PLC, mediante algún protocolo, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero aquí ya no me hago mucho problema, ¿no? Porque estos dos deberían manejar el mismo protocolo, ¿no? ¿Ok? Ah, ya. Entonces, esa es más o menos la figura, chicos, ¿no? La comunicación tiene que darse así de manera transparente, ¿no? Nosotros no configuramos muchas veces este equipo de aquí. Simplemente hacemos algunas configuraciones sencillas y luego enviamos ya la data, ¿no? Por ejemplo, ya cuando necesitamos, pues, enviar, digamos, o tener un respaldo eh, mediante unos paneles solares, porque de repente la alimentación que yo tengo que tener aquí debe ser constante y no lo puedo hacer porque es un sitio, digamos, lejano, no llega cableado como en minería. Entonces puedo tener estaciones que pueden funcionar con un respaldo, como un panel solar, en las cuales pues me cargan algunas baterías y eso me sirve para alimentar y poder trabajar con mi antena, ¿no? Esto también se hace bastante en Perú, eh, y ya puedo enviar todas las señales a un repetidor, ¿no? Entonces puedo tener mi transmisor, puede ser un equipo como esto, claro, un poco más costoso, pero podríamos trabajar sin ningún problema y enviar información. Los estándares inalámbricos, pues, existen varios, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, opera a una cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el que les dije yo, el que tenemos aquí en Tepsu, tanto en el comunicación inalámbrica, opera aquí, ¿no? Entre 2,4 GHz y 5 GHz para dos canales, ¿no? ¿Ok? Hasta 250 metros, máxima transmisión, 600 megabits por segundo. Eso es lo que nosotros podemos manejar. Ahora, Eh, nosotros si hablamos del IWLAN, ¿no? Que es una tecnología que tiene Siemens y lo tenemos también aquí en los equipos, existen diferentes modelos. El que nosotros tenemos aquí es este de aquí, el de acá, el de aquí. Y ahí existen modelos, ¿no? Existe el W734, que es el más conocido, y existen otros modelos, ¿no? En Siemens estos modelos se llaman Scalens, ¿no? Así se les llaman, Scalens. En Siemens, Scalens. Dentro de estos equipitos existen pues unas ranuras eh, en el cual se conectan estos plugs, se llaman, ¿no? Y estos plugs tienen pues un código de aquí, no sé si se llega a ver acá hay un código, que se llama código de parte o par numérico, ¿no? Este código es importante porque, eh, digamos, dentro de él se guarda información. Esto se pone internamente más o menos por acá. Hay una ranura, se coloca y se tapa y con este se configura nuestro equipo, ¿no? Es como una especie de memoria que nos permite trabajar. El equipo identificar puede colocarse en pared mediante un cable Profinet, que es el cable industrial, que es acá abajo hay un PLC que envía información a este cable y este mediante una red inalámbrica envía información a otros equipos, ¿no?
¿Ok? Aquí tienen a otros diferentes modelos, ¿no? Existen estos que tú ves así, que van dentro de digamos, de un área, pero existen otros que son netamente cerrados, así como el de aquí, que ya son, digamos, para ambientes más severos, ¿no? Ok, con una IP ya IP65. Existen otros bueno, pues al estar dentro de un ambiente, dentro de un tablero, tienen ranuras, pues, ¿no? Y también el tema de las antenas, ¿no? Como ven acá hay antenas, para varias antenas, ¿no? Por ejemplo, las de arriba pueden ser para transmisores y las de abajo pueden ser para receptores, ¿ok? Así se diferencian, ¿no? Entonces, esos son los modelos que tiene, por ejemplo, Siemens. Aquí un poquito más para que se entienda la figura, ¿no? Entonces tenemos aquí equipos que se llama Access Point con los Scalens, ¿no? Que son las marcas, como dije, de Siemens. Y estos señores recepcionan las señales que podrían venir de diferentes clientes, ¿no? Que el cliente envía o solicita información a cada uno de ellos y ellos se van a conectar eh, con una PC, con un PLC de repente, con su proceso para que recepcione o solicite la información y nuevamente pueda ser enviada, ¿no? Puedes tener, aquí por ejemplo se ha colocado como repetidores para darle una mayor, digamos, mayor respaldo a la red y también puede tener una comunicación. Ojo que aquí este punto de acá, bueno, para mismo sí me lo ha colocado así, pero esto de acá no es que sea una unión, acá debería haber una especie de switch, ¿no? Un switch de repente no administrable donde permita llegar los dos cables para que se conecte aquí al Scalens, ¿no? Ok, y como ven aquí, el W748, eh, que es el cliente, ¿no? Mm, Está conectado a una PC, ok, para que, pues, mediante inalámbrico también puede enviar información. Sea por cable o inalámbrico, siempre va a haber una comunicación. Entonces, en Siemens existen, pues, los clientes y existen los access point. Clientes, access point, clientes, access point, clientes, access point, ¿no? Entonces, los APs, como también se les llama, y los clientes, ¿no? Cliente 1, cliente 2, cliente 3, etcétera. Que son los que solicitan información. Aquí más o menos se ve lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, podemos tener una comunicación aquí por Profibus en RS, por ejemplo, RS485. Se envía información a través de un equipo mediante una antena. Este capta y se envía la información por cableado a un switch, a un Scalens. También hay Scalens inalámbricos y alámbricos y esto llega al PLC. Lo mismo pasa con la PC. Entonces podemos enviar por Profinet. Aquí abajo están comunicados por alguna red industrial y arriba se envía mediante una antena inalámbrica a un equipo donde recepciona para que nuevamente se vaya por cableado a los demás equipos. Y por acá tenemos pues una red que también es bastante importante a diferencia de las otras. También hay una comunicación inalámbrica entre diferentes equipos, pero se le ha agregado un tema de seguridad. Entonces ese tema de seguridad que se ha agregado es porque estos equipos necesitan o tienen una prioridad, uno que es la velocidad a la cual se envía la información de forma segura y pueda llegar hasta un PLC. Este es un PLC de seguridad, fíjense, los PLC de seguridad tienen un color diferente, ya sea amarillo, sea rojo, dependiendo de las marcas, pero hay un tema ahí de envío y protección de la información. En el mundo hablando de la seguridad, hay algo que se llama ProfiDrive, ya, pero dentro del ProfiDrive, que es en sí una característica propia de un variador por temas de configuración, existe algo que se llama ProfiSafe, ¿no? Que es un tema de seguridad para el control, que está amarrado al propio, eh, al propio protocolo de Profinet, ¿no? Profinet tiene algo que se llama ProfiSafe, que es por temas de seguridad. El ProfiSafe se trabaja con este colorcito de aquí que les he mostrado hace un rato, ¿no? Verde con amarillo, ¿no? Eso es la figura. ¿Okay? Ahí trabaja el ProfiSafe. Entonces, dentro de Profinet, que es el protocolo industrial de Siemens que corre bajo Ethernet industrial, que lo habíamos visto nosotros, puede ser por seguridad el Profinet
¿ok? El Profinet puede ser por seguridad o no, pero ese es transparente, ¿no? Lo que sí interesa es este tema de acá, ¿ok? Cómo lo recepciona él es una configuración propia del equipo y luego cómo lo transmite él aquí mediante cable a un PLC es otro tema, ¿no? ¿Ok? Es algo ya del protocolo mismo. Entonces, las empresas que diseñan, que crean estos módulos de comunicación inalámbrica, tienen que tener un nivel de protección contra la vulnerabilidad. Es decir, como son ondas inalámbricas que van por el aire, puede haber equipos que capten esas ondas y puedan ser usadas. Más que todo por un sistema SCADA, ¿no? Los sistemas SCADA tienen que ser sistemas seguros para evitar, pues, los hackers y distintas organizaciones, ¿no? Tiene que haber un tema de protección de datos, ¿ok? Eso también se encuentra dentro de los access point, ¿no? Así como tú cuando configuras tu switch o un modem que tengas, le pones una contraseña, le pones un usuario, etcétera, también existe en el access point algo muy parecido a eso. Tú le colocas contraseñas, ¿no? Para poder de alguna manera proteger y activar algunos protocolos de seguridad dentro del mismo equipo. Ah, chévere. Entonces, de eso se trata las comunicaciones, ¿no? Como ven, por la parte de acá abajo también se tiene esas comunicaciones. Ok, acá quiero ahondar rapidito, acá fíjense, ¿no? Nótese que aquí, por ejemplo, aquí es de seguridad, pero aquí no, ¿no? Aquí no le han puesto seguridad, miren, acá en este lado de acá no hay seguridad, es un cable normal. Y eso de repente es porque esto de aquí es un tema que para el HMI aquí no es vital, es decir, en mi proceso no es crítico la pérdida de datos aquí en el HMI. Para lo demás, de repente sí es algo crítico, es una variable que necesita ser protegida, digamos, o varias variables, ¿no? Puede darse, ¿no? Entonces acá está Industrial Ethernet y ProfiSafe, ¿no? Por temas de seguridad. ¿Ok? Entonces, vimos un poquito acerca de la línea de vista. Existen antenas que necesitan, pues, eh, no tener nada en el centro para poder enviar información. Esas son las antenas direccionales. Muchas veces se necesitan colocar digamos, en bases muy grandes, donde se construyen las torres para poder enviar información. Ahora, fíjense, aquí yo les he abierto un proyecto que se llama en el TIA Portal. La idea no es que aprendamos a configurar esto, pero sí quiero indicarles algo aquí, ¿no? Fíjense, para más o menos tengan una idea. Hace un rato les comenté que muchas veces cómo se procesa la data internamente en el radio modem, en el equipo, no interesa en sí, sino es cómo llega y cómo sale, porque el PLC tiene que reconocer eso. Y eso es realmente cierto. Tomémoslo al radio modem como una caja cerrada para que podamos recibir y enviar información en el protocolo que nosotros queramos, siempre y cuando el radio modem permite enviar en función de ese protocolo. Entonces, yo voy a configurar aquí rapidísimo, digamos, dos controladores sencillos, como son, por ejemplo, 1200 o 1500, que son equipos, eh, ¿no? Con el cual se puede trabajar. Voy a configurar rápidamente un 1500. Y voy a crear dos equipos aquí, ¿no? De la misma característica. Aquí fíjense también se da lo mismo que les indicaba, ¿no? O los PLCs que no son, digamos, de seguridad y otros que sí son de seguridad que llevan una característica de la letra F, ¿no? Y el color amarillo aquí, ¿no? Color celeste, azul, PLCs normales y amarillos sí son de seguridad. Entonces acá tengo un equipo, voy a agregar otro equipo. Entonces, de la misma característica el equipo, un PLC también 1500. Y en esta plataforma, chicos, me voy a ir a dispositivos y redes. Y en dispositivos y redes yo voy a ver aquí a los dos equipos, mira, ve. Es como una especie de panel donde voy a poder ver todos mis PLCs. Entonces, eh, dentro de los PLCs también existe pues niveles de protección. Miren, estos dos PLCs tienen dos puertos Profinet, dos puertos Ethernet y un puerto Profibus. Si yo le doy aquí unos ojitos, puedo ver que uno de ellos tiene una subred diferente. Y eso es por temas de seguridad del mismo PLC.
Es decir, estos de aquí, este puerto que está en el centro, lo puedo unir con el otro y voy a crear una red propia para estos PLCs y los que están afuera los puedo unir también para generar una red diferente, ¿ok? Una red distinta a la que estoy armando. Entonces, eh, esto que yo estoy haciendo aquí alámbricamente es la unión de dos PLCs por medio de un cableado. Si yo quisiera trabajar con un radio modem, ¿ok? Voy a configurar lo mismo, ¿ok? Hago lo mismo, mantengo en mi proyecto estos dos cableados, pero físicamente yo no tengo el equipo. Es decir, esto de acá, vamos a ponerlo así, estos dos equipos aquí me representan lo siguiente, mira. A ver, tengo aquí mi PLC. Caramba. A ver, mira. Y con el programa se ve mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí mi PLC 1 y tengo por aquí mi PLC 2. Este es mi PLC 2 y este es mi PLC 1. Hasta ahí no hay problema. Ahora, como yo estoy agregando algo inalámbrico, aquí tengo mi módulo inalámbrico. Voy a ponerle una antena así. Voy a poner una antena así. ¿Ok? Entonces, este señor de aquí se va a comunicar con él, le va a enviar información a través de Ethernet industrial, que para Siemens eso se conoce como Profinet, y eso va con la letra PIN Profinet. Y aquí también él se va a comunicar con el otro PLC, el radio modem con el PLC, a través de Profinet. Hasta ahí no hay problema. Ahora, este cablecito que ustedes ven aquí, que se une al PLC1 con el PLC2, es este enlace de aquí, inalámbrico. ¿Ok? Es esto de acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les decía. La comunicación aquí dentro de él, es una comunicación como una caja negra, igual a él. Yo configuro el enlace, se comunican y lo que sí voy a prestarle atención es a los datos que llegan por aquí. Igual a él, a los datos que llegan por aquí o salen. No tengo un enlace físico entre los dos equipos. El enlace físico verde es esta línea de aquí, que es propio del enlace que se ve acá. Pero no es que yo estoy configurando mi módulo inalámbrico. Es más, si yo quisiera buscar aquí al módulo inalámbrico, no lo tengo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí busco y no tengo. Aparece en Gateway, pero esto es para otra cosa. ¿Ok? Entonces, no aparecen físicamente. Aparecen otros equipos y no hay. Entonces, el enlace inalámbrico aquí no se coloca, salvo que sea un equipo especial que se tenga que configurar de manera aparte, pero para ti aporta no existe. Y esa es la idea, esa es la figura, chicos. Entonces, en la parte inalámbrica para PLCs, digamos, no es digamos, algo complicado, lo único que tenemos que seleccionar es la forma como vamos a enviar los datos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que yo les decía, ¿no? Wireless Industrial Ethernet, que es IWLAN, es esto de acá, ¿no? Es el espectro, es la cobertura donde nosotros vamos a trabajar para IWLAN y el IEEE 802.11, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, el área va a ser local, obviamente, y lo que se tiene es esto, ¿no? El equipo inalámbrico es el que va, pues, va a enviar la información, obviamente, a una PG o otro PLC, etcétera, ¿no? Entonces, este es el plug, ¿no? Lo primero que debemos configurar es una IP, ¿no? Fíjense que tengo que buscar el nombre de mi equipo, tengo que poner el equipo, el IWLAN, el inalámbrico, tengo que ponerlo en la misma subred, ¿ok? Yo lo estoy poniendo en la 011. Luego coloco, miren, mediante Ethernet, me coloco una página, coloco el IP y me pide una contraseña, ¿no? Esto es un tema de seguridad. Ojo que yo estoy configurando de manera online, ¿no? Con el equipo. Ingreso un nombre y una contraseña. Me va a permitir, alguna vez me pide que cambio el password, ¿no? Y luego voy a configurar. Nótese que para este equipo, para el Scalens que yo necesito,
me pide que le ponga, que seleccione si va a ser como un AP o si va a ser como una especie de cliente, ¿no? Entonces yo le pongo un nombre, selecciono el país, miren cómo estamos configurándolo, ¿ok? Le coloco una IP, le coloco una máscara, no le voy a colocar un gateway porque mi idea era solamente procesar e enviar datos de PLC a PLC, no quería comunicarme con internet ni nada. Coloco los servicios que yo quisiera, voy a decir que va a ser de escritura y lectura, configuro las antenas. Este equipo tenía dos antenas, entonces coloco para la antena que es omnidireccional, las dos antenas coloco, voy a colocar el tema de las ganancias y también si tengo algún cable adicional digamos, por distancia, cosa que no porque también se genera una caída de tensión. Entonces simplemente digo que va a ser un AP, la banda de frecuencia va a ser 5 GHz, voy a indicar que me voy a comunicar por el 802.11n, ¿no? Esto lo coloco de manera por defecto, ¿no? La red que se va a generar va a tener un nombre de CIMED Wireless Network, con esa red lo voy a poder visualizar en mis equipos y en mi laptop, ¿no? Va a ser abierto, no le voy a colocar ningún tipo de seguridad y me bota un resumen, ¿no? ¿Ok? Este es el resumen que yo he considerado de manera sencilla para lo que es el cliente, pero para la AP, ¿no? ¿Ok? Entonces, me aparece todo esto como resumen, entonces ya tengo acceso al AP, ¿no? Lo mismo podría ser para mi inalámbrico, aquí estoy viendo como aquí aparece la red que yo he generado, mira, CIMED Wireless, y para, ¿ok? Y aquí te figura, ¿no? Estos son los que aparecen porque yo he configurado 4 de ellos y lo mismo voy a hacer para el cliente, ¿no? Igual, el cliente lo pongo en otra subred, 012, me sale que no es seguro, le coloco un nombre, le cambio el nombre, lo mismo que hicimos, ahora va a ser tipo cliente, ¿ok? El anterior configuré como un AP, puede ser AP o también puede ser cliente, el primero, el segundo sí solamente es cliente porque así nació. Este es el modelo 734, el anterior era un modelo más avanzado, por eso puede funcionar como cliente también. Configuramos, seleccionamos nuevamente Perú y aquí se va repitiendo, ¿no? Perú, configuramos la dirección, la máscara, seleccionamos los servicios, configuramos las antenas y las ganancias, la banda de frecuencia, ¿no? Va a ser automático, no voy a considerar ningún canal, o sea, por defecto, que lo busque por seguridad, no voy a considerar ninguna contraseña, va a ser abierto la autentificación y me resume, ¿no? Y ya, y eso fue todo, ¿no? ¿Ok? Lo mismo hago para el cliente 2, para el cliente 3. Entonces puedo hacer uso, como vieron, solamente uso el TIA Portal, que es el software para visualizar las IPs y colocar en la IP en el rango que yo deseo y luego la configuración se hace dependiendo. En este caso lo estaba haciendo a través de Ethernet. Me logueo, cambio, selecciono las potencias, las antenas, etcétera, ¿no? Electrotracks. Your solution in automation.